Otro sindicalista detenido en la Argentina, en este caso por una causa que no tiene que ver con los medicamentos truchos, sino con el crimen del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, bueno, un crimen que conmovió a la sociedad. José Pedraza, un hombre clave de los ferrocarriles que hizo alianzas en su momento con Carlos Menem en los 90 para acompañar esto de ramal que para, ramal que cierra, y que ahora mantenía estrecha relación también con el gobierno nacional, fue detenido en las últimas horas. Lo quieren indagar para saber si tuvo algún grado de participación en el crimen de Mariano Ferreira, recordemos, durante una protesta de los trabajadores tercerizados ocurrida el 20 de octubre del año pasado. Mariano Ferreira no pertenecía a los tercerizados, pero estaba acompañando en solidaridad por el Partido Obrero, y entonces se produjo la muerte de este militante del PO. Otro sindicalista detenido, hace días se produjo la detención también de Jerónimo Venegas, el Momo, por el caso de los medicamentos truchos. Rápidamente la CGT salió a apoyarlo y a ejercer una presión durísima sobre el juez Norberto Ollarvide, y el Momo Venegas, casi la mano derecha de Eduardo Duhalde por estos tiempos, fue liberado rápidamente, pero el proceso continúa. Hay mucha polvareda entre el sindicalismo. Habrá que ver la CGT de Hugo Moyano si sale a respaldar también a José Pedraza, a presionar para que se resuelva rápidamente su situación procesal. Mientras todo esto ocurre, el gobierno avanza en su política de control de los medios de comunicación y sobre todo de los mensajes que le llegan a la opinión pública, un control sobre los medios que ya alcanza casi el grado del ridículo, como el que hizo la agencia de noticias gubernamental Telam en los últimos días. Queríamos comentarles a modo de repaso lo ocurrido, una efeméride sobre el cumpleaños 58 de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se convirtió en un papelón para la agencia oficial. Queríamos repasar rápidamente, antes de ir con nuestros invitados, lo ocurrido. Bueno, una de las cosas que decía el cable de Telam en esta ridícula efeméride era: Cristina Fernández se recibió de abogada en el 79, y entre paréntesis, aclaramos porque nunca va a faltar el idiota que diga que no es abogada, casi tratando de establecer una analogía con el estafador Bloomberg. Esto salió por la agencia gubernamental de noticias, fue el gran papelón de los últimos días. No fue lo único. Como parte de esta rica, entre comillas, efeméride, también se señalaba que Chiche Duhalde jamás iba a poder resolver su complejo de inferioridad. Por eso desde aquí, desde Telam supuestamente, sanamente le recomiendo un buen psicólogo. Toda la atención descargada sobre la oposición y sobre todo sobre Eduardo Duhalde, ¿no? El hombre, el gran enemigo del gobierno nacional parece por estas horas, a pesar de que el kirchnerismo se olvida de que fue Eduardo Duhalde el que lo llevó a la presidencia Kirchner en el 2003. La última pastillita rápidamente, una mención que hacía la agencia gubernamental de noticias, la que financiamos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, señalaba la traición del vicepresidente Cobos, casi al mismo tiempo en que ponía esto en pantalla en su sitio web. Néstor Nauta lo llaman. Va a ser el nuevo diseño de la agencia Telam si finalmente prospera esta iniciativa del ultramilitante director de la agencia, Martín García. Ahí lo tienen, Néstor Nauta y el hemisferio invertido, una clara sensación de que cambia el curso de la estrategia geopolítica internacional. El gran papelón de los últimos días, la agencia que nos cuesta a todos
miles de millones de pesos anuales. Vamos a hablar hoy de política y también de análisis político. Ya lo tenemos sentado en nuestro living al consultor Carlos Germano. Bueno, queremos ver con él cómo vienen las encuestas, todo el análisis con Carlos en minutos no más, y también un candidato, el candidato a jefe de gobierno porteño Claudio Lozano, un hombre clave de la fuerza que lidera Fernando Pino Solanas, para ver todo el entramado de la oposición. Aquí en Asteriscos TV en vivo, como siempre, los estaremos acompañando durante los próximos meses. Ya venimos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Tiempo de análisis político, ya estamos en plena campaña electoral, lo tenemos al consultor Carlos Germano con nosotros. Carlos, bienvenido. Bueno, ya estamos llegando a marzo, empiezan a rugir los motores, aunque el verano fue bastante intenso en materia política. ¿Qué situación, si te tengo que pedir una comparación entre lo que fue el post 27 de octubre del 2010, el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner, impactante? ¿En qué situación está ahora la presidenta en materia de opinión pública comparado con ese momento? Yo creo que recién ahora se empieza a delinear claramente la opinión pública. O sea, creo que ante situaciones tan extremas como la que vivió la sociedad argentina, o sea, desapareció en ese momento el dirigente más importante de la primera década del siglo XXI. Eso indudablemente impactó fuertemente, tanto en el oficialismo como en la oposición. Hoy creo que se empezó a estabilizar, es una presidenta que hay una diferencia con respecto al antes del fallecimiento de su marido. Hoy la presidenta sigue teniendo el piso más alto, pero el techo lo eleva. O sea, hoy los trabajos que nosotros estamos haciendo, estamos viendo un escenario que está oscilando entre los 32 y 35 puntos. ¿A nivel país, Carlos? A nivel país. Que es bastante parejo, porque por ejemplo terminamos un trabajo en Santa Fe y en Santa Fe estaba oscilando los 30-32 puntos. A nivel nacional, 30-32 puntos de intención de voto. No, un poquito más, yo te diría entre 32 y 35 a nivel nacional, y nosotros estamos viendo todavía escenario de segunda vuelta. Ah, bueno, ese es un dato. El primero que te quería comentar son más o menos 10 puntos menos de los que sacó para ser presidenta de la Nación en el 2007, y aún no logra, a pesar de la dispersión de fuerzas que hay en la oposición, según ustedes todavía faltan, bueno, sí, faltan, muy lejos de octubre, yo creo que pero todavía no hay escenario de segunda vuelta. Está bien posicionada, exactamente, está bien posicionada, nosotros la vemos estabilizada y creciendo. Vemos una oposición que todavía no terminó de rearmarse. Creo que va a ser muy importante el 30 de abril, cuando se dirima la interna radical. Me parece que a partir de ahí creo que se van a aclarar un poco más el escenario de octubre. Ahora, Carlos, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, la imagen de la presidenta había dado una disparada importante. ¿Hasta cuánto había llegado? Mira, pero yo te digo, ante situaciones de tanta magnitud, a mí me parece que es muy difícil salir a medir ante esos hechos. Obviamente había crecido mucho, había crecido su imagen positiva, estaba por arriba de los 55, 60 puntos en ese momento, pero te vuelvo a repetir, no me parecía real
O sea, no, en lo personal no, nosotros nos quedamos muy tranquilos porque nos parecía que no era propicio salir a hacer mediciones ante la magnitud del hecho que se produjo en la política argentina. ¿Le juega a favor o en contra a Cristina el hecho de que parece que quisiera sacarse de encima un poco al viejo peronismo, al viejo peronismo ortodoxo y apostar, bueno, a sectores jóvenes de su propio movimiento? Y ahora la gran novedad de la colectora de Martín Sabatella en la provincia de Buenos Aires. Me parece que esa es la gran pelea que hay en este momento. O sea, yo creo que es un escenario que empezó en el 2007 y me parece que Cristina Fernández de alguna manera va a seguir profundizando. En el 2007 quedaron muchos jefes territoriales fuera de la política, al menos en sus territorios. Fue Quindimil en Lanús, Alac en La Plata, y creo que en esa línea se va a seguir trabajando. Yo creo que el tema Sabatella es un tema hoy inflado muy mediáticamente. Creo que Sabatella tiene una fortaleza muy fuerte en lo que yo llamo la avenida del acceso oeste, digamos, todas las ciudades Morón, del acceso oeste, 3 de febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, podríamos tocar algo de Moreno. En ese escenario, digamos, ya en el 2007 fue importante, lo mismo en el 2009, y creo que esa es la zona... Pero no penetraría tanto Sabatella, por ejemplo, en el sur del conurbano. Y mirá, yo que te digo, en el sur del conurbano tiene niveles de conocimiento de más de 60 puntos, Sabatella. O sea, por eso te digo, acá me parece que hay mucho de mediático y poco de político. Porque creo que perdóname un minuto y te cierro, creo que lo político está pasando por otro lado. Lo político está pasando por lo que está pasando hoy en el Partido Justicialista. ¿Coincidís con los que sostienen que Sabatella le podría sacar alrededor de 10 puntos a una candidatura de Daniel Scioli? Podría darse, nosotros lo tenemos en 8 puntos. Podríamos darse, pero también habría que ver cómo se termina de conformar la interna del justicialismo. Sergio Massa, ¿juega interna o no juega interna? Esa es una pregunta que habría que ver qué es lo que sucede en estos días. Y en las últimas horas, Carlos, señales de Duhalde por un lado y de Macri por el otro, de que podrían llegar a constituir una alianza de cara a las presidenciales. Eso me parece que tiende todo a eso, porque el peronismo federal es un peronismo que no tomó volumen político nunca. O sea, el dirigente con más intención de voto en esos 4 precandidatos se llama Eduardo Duhalde, que está entre los 6 y 8 puntos. Pino Solanas hizo una muy buena elección en la ciudad, sí, en las legislativas anteriores. Ahora en un ratito va a estar acá sentado el candidato a jefe de gobierno, Claudio Lozano. ¿Se equivoca Solanas en buscar la presidencial y no quedarse en la ciudad? Yo creo que lo de Solana es una apuesta a futuro. Me parece que al menos lo que uno va escuchando de los máximos dirigentes, de Pino, de Lozano y demás, se están hablando de romper el bipartidismo y generar una nueva opción. Me parece que es el dirigente más conocido en todo el país, Pino. Viene de una muy buena elección en Capital Federal y me parece que está tratando de ampliar su volumen político, y creo que si esa es la actitud, me parece que el hecho de ser candidato a presidente le da mayor viabilidad a esa fuerza política. Carlos, a como estamos hoy, si te tengo que preguntar por los 4 que están primeros, los 4 candidatos presidenciales que hoy por hoy, no importa la distancia que haya entre uno y otro, los 4 que están primeros en orden, ¿cuáles son? Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, tocando los talones Raúl Alfonsín, y un piso más abajo Pino Solanas. Carlos, gracias. No, por favor. Bueno, ahí estaba, Carlos Germano, el consultor político, asesor, y un panorama de estos primeros embates en materia política de cara al fragor de la campaña electoral. Tenemos presidenciales en octubre próximo. Una pausa y ya está aquí el candidato a jefe de gobierno, Claudio Lozano. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa.
Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Bueno, y del análisis pasamos al fragor de la campaña electoral, porque aquí tenemos en nuestro living a un candidato, el candidato a jefe de gobierno, Claudio Lozano, un hombre clave de la fuerza que lidera Fernando Pino Solanas. Claudio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo le preguntaba recién a Germano por el tema Pino Solanas. Pino hizo una buena elección, ustedes hicieron una buena elección en la ciudad en la última legislativa, pero Pino quiere ir por las presidenciales y la fuerza te ha designado como postulante en la ciudad. ¿Dónde tienen expectativa? Porque si repiten o mejoran una elección como la del 2009, tienen chances. Sí, yo creo que... nosotros creemos que sí, que efectivamente tenemos la responsabilidad por haber sido ungidos por la ciudadanía porteña como segunda fuerza, de tratar de gestar una propuesta política que permita mejorar la situación de vida de los porteños, y además creo que la apuesta a tratar de que los argentinos tengamos una opción nueva, que no nos obligue a volver a tropezar con la misma piedra, que tengamos que optar siempre entre una opción y otra, que en la práctica es casi un debate entre el presente y el pasado, el que nos plantea la dicotomía electoral 2011, si uno saca Proyecto Sur del escenario. Proyecto Sur viene a discutir la posibilidad de que la Argentina puede tener un futuro diferente. Ahora, Claudio, y esto está bastante alejado de volver a darle manija a las viejas estructuras del justicialismo y el radicalismo, que son las que aparecen tamizando las otras opciones posibles. ¿Con qué estrategias van a revertir lo que siempre ocurre, donde las fuerzas, tal vez de menor caudal de votos, en las legislativas les va mejor, pero cuando llega la hora de definir puestos ejecutivos, ahí su porcentaje de apoyo merma? ¿Cuáles van a ser las líneas directrices de la propuesta de ustedes? Nosotros trabajamos sobre tres ejes. El primer eje, que en parte lo mencionaba antes, hay una avidez por una opción distinta en la sociedad argentina importante. No es por casualidad que tengamos una situación de final abierto y ninguna fuerza política de sesgo tradicional esté hoy en condiciones de ganar en primera vuelta. Ese sistema político en la Argentina atrasa y hay búsqueda de otra alternativa. En segundo lugar, nosotros estamos en una convocatoria muy abierta a nivel nacional y a nivel de la ciudad, tratando que en cada territorio las mejores expresiones sean las que tengan que ver con la política nuestra. De hecho, por ejemplo, ya hemos consumado un acuerdo bastante importante con Luis Juez en Córdoba, alguien que efectivamente tiene un grado de representación en la provincia muy significativo, y seguimos además convocando y pretendiendo que tanto el socialismo como Margarita Stolbizer no le hagan el juego a la reproducción de una segunda alianza en la Argentina. En este sentido, para nosotros, la posibilidad de gestar un espacio que involucre al juecismo, al GEN, al socialismo, a nosotros, a toda una experiencia de organizaciones populares que vienen de la mano de la experiencia de la CTA, de la Constituyente Social y demás, eso permitiría gestar una fuerza política que podría incluso ser segunda fuerza en la Argentina. En la ciudad de Buenos Aires nombrabas vos al socialismo. ¿Van a intentar ir en una alianza conjunta, por ejemplo, con Roy Cortina, del socialismo? Nosotros tenemos todas las puertas abiertas, venimos conversando tanto con Roy Cortina como con Roy como presidente del Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, y con la doctora Graciela Ocaña también venimos conversando también bastante. Nosotros
tenemos definido una candidatura, que es en este caso la mía, pero estamos abiertos a la conformación de un frente político y social sumamente amplio que permita ganar la ciudad. Mi análisis indica que en el 2009 ustedes acertaron en poner mucho el foco en la juventud. Creo que junto con el kirchnerismo, la fuerza de Pino Solana fue la que mejor interpeló a los jóvenes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es posible de llevar al interior del país? Yo creo que sí, me parece que algunos de los ejes que nosotros sostenemos tienen un tipo de vínculo con los jóvenes muy importante. Concretamente el tema de recursos naturales, prácticamente no existe hoy casi ninguna fuerza política en la Argentina que tome este tema. No es tema de agenda para casi ninguna fuerza. La única fuerza que ha instalado esto en la sociedad argentina hemos sido nosotros. La consigna "el agua vale más que el oro" hizo estragos en Cosquín Rock, digamos, así que en este sentido me parece que no es que uno esté hablando de algo para captar a los jóvenes, sino que el tipo de planteos que Proyecto Sur viene sosteniendo, que Pino Solanas viene impulsando, están claramente en el sentir de buena parte de la población Claudio, juvenil. el gran tema de este martes, estamos en vivo, es la detención del José Pedraza, el líder de los ferroviarios. Vos sos un hombre que conoces a fondo el tema sindical, a partir de ser economista y dirigente de la CTA. ¿Cuál es tu análisis en principio? Que, digamos, la verdad que a nosotros no nos sorprende. Hace mucho tiempo que tomamos la decisión de gestar otra herramienta para que los trabajadores puedan participar adecuadamente. Para nosotros la estructura sindical tradicional hace tiempo que está asociada a un proceso muy profundo de burocratización, a un proceso de corrupción importante, y en donde la existencia de patotas que pretenden disuadir a los trabajadores cada vez que quieren expresarse en libertad es una práctica común. Por lo tanto, no nos sorprende ni el hecho de lo que ocurrió con Mariano Ferreira, porque eso es algo que ocurre de manera cotidiana en la discusión gremial en la Argentina. No hay libertad y democracia sindical. Es más difícil ser delegado que ser candidato a presidente en la Argentina. Es más difícil ser delegado en un establecimiento que candidato a presidente de la Nación. ¿Ustedes siguen abogando para que el gobierno nacional le dé personería gremial a la CTA? Por supuesto, sí. Digo, no solo seguimos abogando nosotros, es un reclamo de la Organización Internacional del Trabajo, lo ha vuelto a ratificar recientemente, y lo que nosotros estamos diciendo es que más que la CTA son los trabajadores los que tienen el derecho de decidir quiénes son los que lo representan, y me parece que hay que ir a fondo tanto en el tema del vínculo que pueda tener en este caso Pedraza con la patota, que en todo caso hasta con personas que estuvieron presentes en el acto de Cristina Kirchner en River, que estaban comandando esa patota en el momento donde asesinaron a Mariano Ferreira. Desde esa realidad hasta el tema de profundizar el tema de la mafia de los medicamentos, donde está claro que se está jugando con la vida de la gente, todo eso tiene que ir a fondo. Claudio, gracias. No, gracias a vos. Ahí estaba el diputado nacional, candidato a jefe de gobierno porteño, Claudio Lozano. Ya venimos con el cierre. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos.
Bueno, y este hombre que estamos viendo en pantalla sobrevivió a todos los gobiernos. El líder de los ferroviarios, José Pedraza, multimillonario y un hombre muy polémico. Gabriela, en este momento detenido para ser indagado en el marco de la causa por el crimen de Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero. A Pedraza lo acaban de trasladar a tribunales después de que lo detuvieron esta mañana junto con su segundo en el gremio ferroviario, los dos acusados de haber sido instigadores del crimen de Mariano Ferreira, y esto continúa una saga de sindicalistas tradicionales, por decirlo de alguna manera, de fuerte poder político, de fuerte influencia política, que fueron detenidos en los últimos tiempos. En este caso Pedraza por el crimen de Mariano Ferreira, el Momo Venegas la semana pasada y Juan José Zanola el año pasado. De la Zanola, bancaria, que es el que más tiempo lleva detenido, ¿no? Más de un año lleva detenido por la causa que se conoce como la mafia de los medicamentos, que tiene una parte, como decía recién el diputado Claudio Lozano, jugando con la vida de la gente, con medicamentos adulterados. Otra parte está vinculado con una estafa, con troqueles apócrifos de medicamentos que no se dieron y por los cuales cobraban reintegros. Una mezcla que vincula a fraude económico, poder político y ahora delincuencia. Este tema hizo resurgir la figura de la ex ministra Graciela Ocaña. Gabriela, ex titular del PAMI, recién en la nota con Claudio Lozano la mencionó. Indicaría, me parece, que hay un sector progresista que está buscando también la candidatura, tal vez como vicejefa, tal vez la fuerza de Pino Solanas, de la propia Ocaña en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lozano y Ocaña estuvieron reunidos semanas atrás y de hecho se convirtió en una figura codiciada. Nuevamente, después de haber dejado el PAMI, Ocaña armó una consultora vinculada con temas de transparencia, después de haber dado una pelea muy dura en el PAMI para desbancar negocios en ese momento administrados por Luis Barrio Nuevo, tal vez otro enemigo del gobierno. La hormiguita viajera, como la llamó Lilita Carrió, vuelva a los primeros planos políticos. No quería cerrar sin antes una pincelada del tema Scioli, cómo le están cerrando la cancha, ¿no? A Scioli no le fue tan bien el viernes pasado en Sierra de los Padres, quiso dar por cerrado el tema colectoras, no lo consiguió. La mayoría de los intendentes avalan la posibilidad de tener colectoras porque están tendiendo a renovar y a desplazar a varios jefes territoriales, como mencionaba Carlos Germano en la primera entrevista, empezar a limpiar el territorio del conurbano. Los más comprometidos con la colectora son los de la primera sección electoral. Bueno, Daniel Scioli nunca va a sacar los pies del plato del kirchnerismo, está dispuesto a que, más allá de todas las humillaciones, entre comillas, que sufra, seguir acompañando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habrá que ver, después de las elecciones presidenciales y para la gobernación, con la participación de Martín Sabatella como colectora, ¿qué opina el gobernador bonaerense, un hombre clave del oficialismo en la provincia? Nos vamos, nos reencontramos como siempre en vivo, los estuvimos acompañando todo el verano y seguiremos todos los martes a las 13 aquí en Canal Metro con Asteriscos TV.